el esplendor de una estrella y la soledad detrás de las cámaras. Juan Ferrara, nombre artístico de Juan Félix Gutiérrez Puerta, nació el 8 de noviembre de 1943 en la Ciudad de México, en una época en la que el cine mexicano vivía los últimos destellos de su época dorada. Con una apariencia que derrochaba carisma, elegancia y misterio, Ferrara no tardó en convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del cine y la televisión latinoamericana. Sin embargo, detrás de esa figura perfecta y de esa sonrisa seductora, se escondía una vida marcada por pérdidas, soledad y decisiones dolorosas que le pasarían factura con el paso de los años. Los primeros pasos, talento heredado, destino forjado. Hijo de la actriz Ofelia Guilmain, Juan Ferrara creció entre bastidores, memorias cinematográficas y el sonido de los aplausos. Su madre fue una figura clave en su vida, tanto en lo profesional como en lo emocional. Fue ella quien lo introdujo al mundo de la interpretación, quien le enseñó que actuar no era solo memorizar líneas, sino encarnar emociones, vivir vidas ajenas con tanta intensidad que uno mismo terminaba perdido en ellas. Ferrara lo entendió pronto, y lo hizo suyo. Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la prestigiosa Escuela de Arte Dramático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su formación fue sólida, rigurosa. Sabía que no bastaba con tener una cara bonita. Tenía que demostrar que era un actor de verdad. Su debut en la televisión llegó en los años 60, y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en protagonista habitual de telenovelas exitosas como Yesenia, La Gata o El Amor tiene cara de mujer. En esas producciones, Ferrara brilló no solo por su físico imponente, sino también por su capacidad para transmitir dolor, pasión, celos, amor, emociones humanas complejas que lograban que el espectador se identificara profundamente con él. Pero mientras su carrera ascendía vertiginosamente, su vida personal comenzaba a presentar grietas difíciles de disimular. Un amor intenso y una familia dividida. Uno de los capítulos más recordados en la vida de Juan Ferrara fue su relación con la actriz Elena Rojo. Aunque ambos eran figuras públicas, supieron llevar su historia con discreción y elegancia. Tuvieron 2 hijos, entre ellos el también actor Juan Carlos Bonet, más conocido como Juan Ferrara Jr., quien intentó seguir los pasos de su padre, aunque con menos fortuna. La relación terminó después de varios años de altibajos, rumores de infidelidades y tensiones provocadas por las exigencias de la carrera artística. Ferrara se sumergió en el trabajo, como mecanismo para olvidar. Pero la herida quedó. El actor confesó en una de sus últimas entrevistas que su mayor remordimiento era no haber estado más presente para sus hijos. Yo pensaba que dándoles estabilidad económica les estaba dando todo. Me equivoqué. A veces, lo único que un hijo quiere es a su padre sentado a la mesa preguntándole cómo le fue en el día, decía con los ojos vidriosos. Ese sentimiento de culpa fue un fantasma que lo acompañó hasta el final de sus días. Y en cada nuevo papel que interpretaba, Ferrara buscaba redención, como si cada línea de diálogo fuera una carta de disculpa no escrita. Éxitos y a lo largo de su carrera, Juan Ferrara no se limitó a trabajar en México. Su talento lo llevó a Puerto Rico, Venezuela, Argentina y España. En cada país dejó una huella imborrable. Fue un galán internacional, un ícono de la actuación que compartió pantalla con las más grandes divas de la época. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa popularidad se transformó en presión. Las expectativas eran enormes. Cada nuevo papel debía superar al anterior. Cada escena era una oportunidad para no caer del pedestal. La fama, como él mismo dijo, es una amante cruel. Te eleva, te abraza, pero también te exige, te exprime y eventualmente te abandona. En la década de los 90, su presencia en la pantalla comenzó a disminuir. Ferrara ya no era el protagonista joven que enamoraba a la audiencia. Nuevas generaciones de actores ocupaban su lugar, y la industria, implacable,
no le ofrecía personajes a su altura. Pasé de ser galán a ser el padre, luego el abuelo, y después, el olvido, relató una vez en una entrevista para una revista cultural. Los últimos años, silencio, enfermedad y olvido. En sus últimos años de vida, Juan Ferrara vivió una existencia cada vez más retirada del ojo público. Pocos sabían que, desde hacía más de una década, luchaba contra una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afectaba su memoria y su movilidad. El actor que alguna vez dominó los escenarios con presencia magnética y voz profunda, comenzó a tener dificultades para caminar, recordar diálogos, reconocer rostros. Su familia optó por mantener en secreto su condición, más por respeto que por vergüenza. Pero ese silencio también alimentó rumores, que se había retirado por desilusión, que estaba deprimido, que vivía solo en un pequeño departamento de la colonia del Valle. La realidad era más dura que cualquier rumor. Ferrara había perdido lentamente el contacto con muchos de sus amigos, con sus compañeros de generación. Algunos habían muerto, otros se habían distanciado. La pandemia del COVID-19 acentuó aún más su aislamiento. En una entrevista filtrada de manera no oficial, un cuidador describía con tristeza cómo el actor pasaba horas mirando fotografías antiguas, repitiendo frases de telenovelas que alguna vez protagonizó. Era como si estuviera viviendo en un pasado que ya no existía. Su mente estaba anclada en los años 70, cuando era joven, fuerte, amado por todos. Ferrara había pasado de los escenarios internacionales a una habitación silenciosa, rodeado de recuerdos y fantasmas del ayer. Su salud se deterioró aún más a partir de 2023, con múltiples hospitalizaciones por problemas cardíacos y complicaciones respiratorias. Aunque sus hijos lo visitaban de vez en cuando, era evidente que vivía con un profundo sentimiento de abandono. La última vez que apareció en público fue en 2018, en una ceremonia de homenaje en la Cineteca Nacional. Lucía delgado, visiblemente cansado, pero aún con esa mirada intensa que lo caracterizaba. Fue ovacionado de pie por el público, muchos de los cuales lloraban al ver a uno de los grandes del cine mexicano en un estado tan frágil. La caída emocional de un ídolo. Si bien su enfermedad física fue devastadora, aún más trágico fue su deterioro emocional. Juan Ferrara había sido idolatrado por generaciones, pero en la recta final de su vida, sintió que su legado se desvanecía. En varias conversaciones con colegas íntimos, llegó a confesar que tenía miedo de ser olvidado. No quiero ser una nota al pie de página en la historia del cine mexicano. No quiero que me recuerden solo por mi cara bonita, dijo en una conversación con el periodista cultural Marco A. Domínguez. Y ese temor se materializó lentamente. A diferencia de otros actores de su generación que supieron reinventarse, Ferrara no logró adaptarse a las nuevas formas de televisión, ni encontró su espacio en el cine contemporáneo. No porque no tuviera talento, sino porque la industria dejó de buscarlo. Su declive fue paulatino, doloroso, casi invisible para el gran público, como un ocaso lento, como un telón que cae sin aplausos, el ocaso de la fama y los secretos jamás contados. En el ocaso de su vida, cuando el bullicio de la fama se había desvanecido y la cámara ya no lo buscaba, Juan Ferrara vivió una etapa marcada por silencios incómodos, recuerdos dolorosos y confesiones tardías. Lejos del glamour de las alfombras rojas, del brillo de los focos y del aplauso del público, el actor enfrentó una realidad mucho más cruel: el olvido. Y en medio de esa oscuridad, comenzó a emerger un lado más humano, más vulnerable y desconocido del ídolo, que una vez fue el galán más cotizado de América Latina. Una industria ingrata, cuando la fama se convierte en peso. La industria del entretenimiento tiene una memoria muy corta. Los nuevos rostros emergen con velocidad vertiginosa, mientras los grandes nombres del pasado son relegados a los recuerdos en blanco y negro. Juan Ferrara fue testigo de ese mecanismo perverso.
Durante años había sido el protagonista absoluto de telenovelas que marcaron generaciones. El privilegio de amar, Yesenia, Viviana, Gabriel y Gabriela, entre otras. Pero con el paso del tiempo, las propuestas se volvieron esporádicas y, eventualmente, inexistentes. En entrevistas concedidas a medios mexicanos entre 2005 y 2015, Ferrara hablaba con nostalgia, pero también con un dejo de tristeza, sobre el trato que recibían los actores veteranos. Nos dieron todo en un momento y luego nos quitaron hasta el saludo. Ya no nos llaman, ya no nos escriben. Somos como muebles antiguos, bonitos, pero estorbamos. La televisión cambió, el público cambió, y los ejecutivos de las grandes cadenas optaron por rostros más jóvenes, más virales. Juan Ferrara, a pesar de su experiencia, de su trayectoria, quedó al margen. Confesiones privadas, cartas nunca enviadas, amores truncos. En el crepúsculo de su vida, Ferrara encontró consuelo en escribir. Llenó decenas de cuadernos con pensamientos íntimos, cartas dirigidas a sus hijos, a viejos amigos, a su madre fallecida e incluso a mujeres que había amado y perdido. No se trataba de un diario convencional, sino de una especie de testamento emocional, una forma de sanar las heridas que nunca se atrevió a mostrar públicamente. Uno de esos cuadernos fue encontrado por su enfermero personal tras su fallecimiento, y en él figuraban líneas tan demoledoras como estas. ¿Qué vale una vida si nadie la recuerda con cariño? No me duele morir, me duele no haber dejado algo más que escenas de ficción. También hablaba de una relación profunda pero secreta con una actriz famosa de la década de los 80, cuyo nombre jamás reveló en sus escritos. En un pasaje, escribió: «La amé más que a nadie, pero yo era cobarde, y ella tenía miedo. Éramos perfectos en escena y desastrosos fuera de cámara. La dejé ir por orgullo. Hoy la sueño cada noche». Estas confesiones, nunca destinadas a ser públicas, mostraban a un Ferrara melancólico, consciente del tiempo perdido y de las oportunidades que dejó escapar. Revelaban a un hombre que había interpretado cientos de personajes, pero que nunca se permitió interpretar al más importante, él mismo. La pérdida de su gran sostén, el adiós a su madre. Uno de los golpes más duros que recibió Ferrara fue la muerte de su madre, Ofelia Guilmain, en 2005. Ella no solo fue su guía artística, sino también su brújula emocional. Compartían una relación tan intensa que, según amigos cercanos, Ferrara nunca volvió a ser el mismo después de su fallecimiento. Durante años, se le vio visitando el Panteón Jardín de México todos los domingos, en completo anonimato. Llevaba flores. Se sentaba durante horas frente a la tumba, hablándole como si ella pudiera escucharlo. Ella era mi faro, mi consejera, la única persona que me decía la verdad, me gustara o no. Desde que se fue, el mundo me parece más oscuro, más ruidoso, más vacío, declaró en una ocasión ante un periodista de Televisa. Con la muerte de Ofelia, Ferrara perdió el único ancla emocional que lo mantenía en equilibrio. Desde entonces, su salud mental comenzó a deteriorarse lentamente, aunque lo ocultó con profesionalismo ante la opinión pública. Los hijos, el distanciamiento y el perdón tardío. Ferrara tuvo varios hijos, entre ellos el también actor Juan Carlos Bonet. Sin embargo, la relación con ellos nunca fue sencilla. El trabajo constante, los viajes, la obsesión por la perfección artística, le impidieron estar presente en momentos clave de sus vidas. Aunque nunca hubo un conflicto abierto o escándalos familiares públicos, el distanciamiento era notorio. En una entrevista de 2014, Bonet admitió: «Mi padre fue un gigante en pantalla, pero un desconocido en casa. Lo admiraba, sí, pero muchas veces sentí que lo compartía con todo el mundo menos conmigo». Años después, cuando la enfermedad de Ferrara se volvió más evidente, sus hijos se acercaron. Intentaron reconstruir puentes, acompañarlo en silencio, en medio de tardes apagadas por el Alzheimer y el Parkinson que avanzaban sin piedad. Fue entonces que Juan Ferrara, en uno de sus escasos momentos de lucidez, le dijo a su hija menor: «No me recuerdes como actor.
recuérdame como el hombre que quiso pero no supo. Una despedida no anunciada. El retiro que nadie vio venir. Juan Ferrara nunca anunció oficialmente su retiro. Simplemente dejó de aparecer. El teléfono dejó de sonar. Las entrevistas dejaron de llegar. Fue una salida silenciosa, casi inadvertida, como un telón que cae lentamente sin que el público se dé cuenta. Muchos pensaron que estaba disfrutando su jubilación en alguna casa de campo. Otros, más cínicos, asumieron que ya no tenía nada que ofrecer. La verdad era otra. Ferrara estaba enfermo, cansado y, sobre todo, triste. Su último intento de volver a la televisión fue en 2016, cuando se le ofreció un papel secundario en una producción de TV Azteca. Aceptó. Grabó 3 capítulos, pero en medio del rodaje sufrió una crisis de salud, que lo obligó a abandonar el proyecto. Esa fue su última actuación. La sombra de la muerte y el grito ahogado del olvido. Los últimos años de Juan Ferrara fueron silenciosos, como si la vida le hubiera quitado el sonido después de haberle dado tanto ruido. El actor pasó gran parte de sus días en una pequeña residencia privada del sur de la Ciudad de México, atendido por enfermeros y acompañado esporádicamente por sus hijos y nietos. Murió el 5 de mayo de 2025, a los 81 años, por complicaciones respiratorias y cardíacas derivadas de sus múltiples afecciones. Su fallecimiento fue comunicado horas después, casi de forma discreta, sin grandes portadas ni homenajes nacionales. Apenas algunos medios especializados le dedicaron un breve espacio. Fue una muerte silenciosa, casi cruel, para alguien que vivió para ser escuchado. En su funeral, celebrado de forma privada, asistieron algunos colegas veteranos, unos pocos familiares y fanáticos incondicionales que no quisieron despedirlo sin antes agradecerle por tantas emociones regaladas. Uno de ellos, una mujer de más de 60 años, se acercó al ataúd y le susurró: «Gracias por hacerme creer en el amor cuando era joven. Usted fue el primero que me rompió el corazón, y el único que me hizo sonreír después». El legado de Juan Ferrara, entre la inmortalidad artística y el olvido cruel. La muerte de Juan Ferrara dejó tras de sí una estela silenciosa, una especie de eco que se expandía lentamente en los rincones de la memoria colectiva. Como una vela que se apaga en una habitación llena de polvo, su luz no se extinguió de golpe, sino que fue menguando hasta quedar en penumbra. Sin embargo, lo que Ferrara dejó tras su partida no fue simplemente un cuerpo envejecido y una filmografía extensa. Dejó heridas abiertas, recuerdos imborrables y, sobre todo, una pregunta que aún duele. ¿Por qué un actor tan grande murió en el olvido? Un ídolo sin tumba en el corazón de las nuevas generaciones. En la era del streaming, las plataformas digitales, los influencers y los contenidos efímeros, el nombre de Juan Ferrara parecía no tener cabida. Las nuevas generaciones crecieron viendo otro tipo de telenovelas, otras narrativas y, sobre todo, otros rostros. Aquella figura que llenaba salas y encendía pasiones en los años 70 y 80 se convirtió en un nombre de archivo, en una referencia para nostálgicos o para estudiosos del melodrama latinoamericano. Tras su muerte, hubo pocos homenajes. Televisa repitió un especial con escenas de sus telenovelas más famosas, pero ni siquiera en horario estelar. La ANDA, Asociación Nacional de Actores, emitió un comunicado frío, burocrático, sin emoción. Solo sus verdaderos fans se encargaron de recordarlo en redes sociales, subiendo viejas fotos, fragmentos de entrevistas y, sobre todo, escenas de amores imposibles que Juan Ferrara supo convertir en épicos. Una joven actriz mexicana, en una entrevista reciente, dijo: «No lo conocí, pero mi abuela lloraba cada vez que veía una escena suya. Lo busqué en YouTube. Era un monstruo escénico. No entiendo cómo lo dejamos en el olvido». Y ahí reside la tragedia, en haber permitido que su arte se diluyera entre la indiferencia, como si fuera una novela vieja que ya no tiene lugar en el algoritmo. El archivo olvidado. La lucha de los cinéfilos por preservar su obra. Ante la falta de interés institucional,
Un pequeño grupo de críticos y coleccionistas ha comenzado a digitalizar y rescatar el trabajo de Ferrara. Se trata de amantes del cine y la televisión, que entienden que su legado no puede depender de la voluntad cambiante de los medios. Uno de ellos, el documentalista Arturo Méndez, trabaja actualmente en una producción titulada Ferrara, el actor que amó en silencio, con testimonios inéditos, escenas restauradas y material de archivo jamás visto. En palabras de Méndez, la historia del espectáculo en México no puede contarse sin Juan Ferrara. Su estilo marcó una época. Su capacidad actoral no tiene comparación. Pero lo que más me impacta es su humanidad. Esa soledad tan profunda que ocultó durante años. Este trabajo documental se ha vuelto un faro para recuperar la figura de Ferrara no solo como actor, sino como símbolo de una generación que lo dio todo sin esperar nada a cambio. El dolor de quienes lo amaron, testimonios de los que quedaron atrás. Tras su muerte, familiares y amigos comenzaron a hablar, muchos por primera vez. Su hijo menor escribió una carta pública que se viralizó. Fuiste un padre ausente, sí, pero también fuiste un artista inmenso, un hombre que amaba sin saber cómo. Te perdoné hace años y te prometo que no dejaré que te olviden. Una expareja, actriz retirada, confesó en un programa de televisión. Juan no sabía vivir sin actuar, y cuando dejó de actuar se murió en vida. Su verdadero final no fue en 2025, sino el día que el último director dejó de llamarlo. El reconocimiento póstumo que no tuvo en vida comenzó a gestarse tarde, como suele pasar con los grandes incomprendidos. Pero, ¿será suficiente? El debate sobre el olvido de los ídolos. ¿Culpa de la industria o de la sociedad? El caso Ferrara ha abierto una conversación profunda sobre el trato que la sociedad da a sus artistas cuando envejecen. ¿Por qué se idolatra a alguien durante décadas y luego se le ignora? ¿Por qué no hay políticas públicas para preservar la memoria cultural? ¿Por qué se permite que figuras históricas terminen sus días en silencio y precariedad? Sociólogos y críticos coinciden en que Ferrara no fue el único. El mismo destino han tenido otras figuras legendarias que, al perder la juventud, pierden también el valor simbólico para una industria obsesionada con la novedad. Pero en el caso de Ferrara duele más, porque él sí quiso seguir. Él sí tenía algo más que dar, y nadie quiso recibirlo. Ferrara eterno, el consuelo de su arte. A pesar del olvido, del dolor, del silencio, hay algo que ni la muerte ni el desinterés pueden arrebatarle. Su arte. Las escenas de Yesenia donde su mirada lo decía todo. Su interpretación contenida en El privilegio de amar. Su presencia en teatro, donde encarnó a Shakespeare, Lorca y tantos más. Ferrara no necesita trending topics ni homenajes hipócritas. Basta ver un minuto suyo en pantalla para entender su grandeza. Y como todo gran artista, Ferrara vive en quien lo recuerda, en quien llora con sus escenas, en quien se enamoró con sus palabras, en quien, décadas después, lo descubre y se sorprende por su talento.